¿Qué tal? Este es para Demet y Jan, ¿no? Hay un poco de todo acá. Son un montón de preguntas, muchas, así que seguramente las voy a ir haciendo de a poco. Por ahí un video hoy, otro video mañana. Pero la primera pregunta es si Demet firmó para hacer el turco. A ver, vamos a preguntar. A ver qué sale. Parecería que es un sí acá. Aunque con un poco de indecisión, es como que se tiró a hacerlo. Aparentemente parecería que sí. Yo lo quisiera corroborar. Vamos a ver. No sé cómo se llama el papel que ella va a hacer. Una lástima. Yo diría acá por las cartas es que la llamaron y que es un sí. Sobre todo con estas cartas, ¿no? Aunque ella estaba bastante desconfiada para hacer esto. Aparentemente yo diría que es un sí. En un principio estaba, perdón, muy indecisa con este tema. Pero estas cartas que me hablan que, yo no sé si es el único llamado que tuvo, seguramente no. Pero evidentemente la rueda de la fortuna, el avance y acá esto se podría a veces decir, bueno, que es la misma serie o un contrato. Honestamente parecería que sí, vamos a ver. Yo creería que sí. Sí. Acá esto es una firma aparte. Me queda acá. Acá está. Después por ahí de pensarlo, de meditarlo, está la firma, la emperatriz y el sol. La verdad es que parecería. Esto es trabajo y unas de oro. Tiene dudas al respecto, yo diría que se estaría trasladando a filmar más allá de sus dudas. Pero acá hay un inicio de trabajo, un comienzo y acá me queda una firma. Yo casi diría que la verdad que parece un sí. Vamos a preguntar por la otra actriz que lo iba a protagonizar, que es Said Benet, parece ser que se llama. A ver si firmó ella, vamos a preguntar ahí. Vamos a tener un panorama más claro, pero yo creería que sí con las cartas que salen. Porque también aparentemente hay otra afirmación en la cual ella parece que estaría, pero no sé el nombre.
A ver. Said Uf, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parecería como un... que también estaba ahí y es como un contrato... No, es que no le sale mal, pero acá esto es como un contrato que se terminó. Un contrato finalizado, pareciera ver. O algo que iba a empezar y que finalizó, en realidad. Otra vez me sale con otro mazo. Es como que estaba todo listo para que fuera ella. Y me sale más o menos lo mismo. Me parece que no va a ser ella. Otro mazo y termina igual. Pareciera que no. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Acá hay un contrato también. Alguien que se va. Wow, me calculo que se debe sentir media traicionada esta persona por el tema este del contrato, ¿no? O del protagonismo. Parecería como que ya era una ficha puesta esta chica Said Bennett, por lo que salen las cartas. Pero yo la verdad que les diría que no. La otra pregunta es si Demet va a filmar otra cosa en el exterior. Lástima que no sé el nombre. Va a filmar que no sé. A ver. La verdad es que parece que había alguna otra cosa en el exterior. No descarto que se filme más adelante esto, pero tal vez tenga que esperar. Parecería que es el turco, casi con seguridad lo diría. Vamos a ponerle el trabajo. Bueno, parecería como que sí. Sí, de hecho se va a tener que mudar un tiempo. Yo diría, honestamente, parecería que sí, o como algo nuevo, un papel nuevo que ella va a hacer. Y ahora vamos a preguntar por la otra chica, Said Bennett.
salen parecidas a las de Met, solamente acá le sale el ataúd a ella. Es como que... no sé, había como... Yo digo que había puesto muchas esperanzas por ahí en eso y parece que quedaron medias truncas. Voy a agarrar otro cosito. Esto los voy a dejar por acá para preguntar. Aparentemente parecería que sí, que Demet firmó. Uf, y acá se me cae justo lo que es un contrato. Me da lástima no saber el otro nombre de la serie que ella podría firmar. Filmar y firmar. Aparentemente me parece que es un sí. No es, por ahí no es un sí como a mí me gustaría, más marcado. Lo veo con muchas dudas, ese sí. O sea, con mucha intranquilidad por ahí de parte de ella. No sé si será porque se encuentra con Jan, por la que salió en la Lenormand, ¿no? Salió ella y él enfrentándose, digamos, enfrentándose en el buen sentido, como que van a trabajar juntos. Y eso tal vez le dé un poco de temor. Pero bueno, la otra chica me salió como que era ya un número puesto. Sí, acá hay como un contrato que se firma. A ver, yo tiro varias cartas porque a veces me cuentan las historias de otras cosas, pero esto es un contrato. El sol, tal vez con alguien que se conoce, y está la justicia, que es también una firma de un trabajo, ¿no? De un proyecto. Y acá está por ahí la celebración con una firma. Un trabajo, ¿qué es eso? Yo creo que sí, por estas cartas también están más o menos diciendo lo mismo. Algo que fue bastante rápido por ahí e inesperado. Parecería que sí, que firmó para el turco. Aparentemente es así, porque si hubiera tenido el otro dato de cómo se llama, sería más claro, pero aparentemente sí, porque a Said no le sale bien, le sale como haberse sentido traicionada. A ver, voy a preguntar una vez más. Ahora venía bien. Como que todo venía bien. Viene la torre. La torre. Muerte. Como que algo que ya estaba, o sea, ya estaba hecho, digamos, prácticamente. Pero no me sale muy bien que digamos. Bueno. Ahora. A ver.
la situación de Yang con su salud. Vamos a buscar. El otro día había salido más o menos qué es lo que tenía. Vamos a buscar el árbol. A ver, ¿cómo está? De salud. La vez pasada, bueno, salían que tenía algunos problemas por ahí, así, puede ser una gripe, inmunológico. No sé si alguien me dijo, bueno, que hay problemas que son repetitivos para él. Vuelve a salir el tema de los órganos que procesan líquidos, la vejiga, que tendría que consultar a un especialista. O sea, por ahí tiene un mal diagnóstico. Esto es lo que está marcando. Sí hay un sufrimiento. A ver, la vez pasada marcaba la vista, marcaba, bueno, esto mismo, los problemas con los órganos que procesan líquido, y de hecho puede ser problemas también con el alcohol. Y no se enojen, chicas, pero es lo que sale. Yo no lo estoy inventando, lo estoy tirando delante de ustedes. Y había salido, bueno, que estaba como su sistema inmunológico bastante debilitado, ¿no? Estos a veces son problemas también en lo que es la parte estomacal, o sea, todo lo que sea la panza, el colon. A ver. También evidentemente tiene problemas así, no debe estar comiendo muy bien, que digamos. Pero creo que los problemas, o sea, nervios tiene. Vuelve a salir el tema de por ahí de las piernas. Estoy mirando un poquito. No, yo creo que esto se va a terminar, se va a mejorar. Quiero ver el tema de la vista. Él sale un poquito también de las piernas. Por ahí le duelen las articulaciones. Y bueno, y el problema de los ojos es algo que va a tener que cuidarse, digamos, bastante. Bueno, acá me sale por ahí. Yo no sé si Demet no lo fue a visitar, ¿eh? Estos problemas creo que se van a terminar en algún momento. Que la está pasando mal, la está pasando mal. No sé si no tendrá algún problema también de tipo por ahí económico. Me parece que Demet sí lo fue a ver, ¿eh? A donde esté, por su salud. Pero lo que marca muy fuerte es, hoy por hoy, es que sí, no la está pasando bien. Sí está sufriendo, hay problemas que son crónicos y sigue marcando esto, pues, muy, muy marcado. O sea, el tema del procesamiento de líquidos y el tema del consumo de alcohol. Pero bueno, es lo que sale. Hay problemas que son por ahí repetitivos, o sea, crónicos. Por ejemplo, el de la vista. Y por ejemplo, el tema de... Por ahí debería dejar de tomar un poco. Su situación mental no salió. A ver cómo está mentalmente. Hoy ya. ¿Cómo está? A ver, está a punto de perder la calma con algo. Tal vez sea por algún tipo de contrato o algo que le están exigiendo. En sí, no lo veo tan... O sea, me tendría que marcar de otra manera por ahí que esté
deprimido. Yo no lo veo hoy por hoy como estaba el otro día, que salió muy marcado, que estaba confundido, estaba deprimido. Hoy no, hoy lo veo como a punto de perder la paciencia. Puede ser por algo de un contrato, algo de la filmación, como que está a punto de perder la paciencia. Ay, a punto de estallar por algo. Pero lo veo, o sea, de salud en sí lo veo mejor que el otro día. Por el otro día salía de todo. Y hoy veo el tema, más que nada ese que mencioné, ¿no? Y su situación mental parecería que, vamos a preguntar explícitamente por la situación mental de él, a ver. Hoy no lo marcó. ¿Está contento con algo? A ver la situación. No, mentalmente no lo veo mal. Sí tiene ciertas dudas con algunas cosas que lo dejan por ahí inmovilizado, parado por un tiempo, porque es como que él se siente que no puede avanzar. O sea, y acá con la muerte y el diablo es como que él quisiera cortar con ciertas cosas. Pueden ser vicios o pueden ser a veces codependencias, o puede también ser un contrato abusivo. Está tratando de cortar con ciertas cosas. En sí, no lo veo hoy mal mentalmente. Los ojos, yo diría que es algo que, por acá me preguntan si tiene los ojos otra vez mal, yo diría que es algo con lo que él va a tener que lidiar por ahí toda la vida. No lo veo particularmente mal hoy, sino en la parte de procesamiento de líquidos. Es lo que vuelve a marcar muy fuerte como la otra vez. La otra pregunta es, ¿sigue en la misma actitud de rabia y tristeza o si empezó a evaluar su conducta? Y en qué le toca cambiar, ¿no? Yo voy a agarrar estas cartas. Tengo el arcón de mis cartas. Y vamos a ver vamos a sacar la energía de él. A ver cómo está la energía. Bueno, el diablo en su parte de luz. Acá le queda la torre en su parte de luz. O sea, son cosas que ya o sea, que están pasando, evidentemente están pasando, pero obviamente en algún momento esto se termina. Es un cambio por ahí necesario, este sacudón. Tal vez fue el sacudón de su salud. Y el diablo mismo nos habla también, o sea, de codependencias a ciertas cosas, a personas, a veces de enojo, de rabia, o sea que ahí salió que estaba por estallar por algo. Yo creo que es un contrato, es algo de trabajo para mí. Y acá el diablo, digamos que no está en su parte oscura, mejor, o sea, está en su parte de luz. Pero también habla de tener las debilidades que, o sea, ya sea codependencia al alcohol, a las mujeres, a los vicios. Y también habla de a veces de enojos por ahí descontrolados, picos de ira, ¿no? Que van y vienen. Que eso es lo que por ahí tendría que controlar él. Dicho esto, vamos a ver cómo está hoy él. Yo no sé si empezó a evaluar todavía su conducta. Vamos a ver qué nos dicen. Por ahora parecería que no. La está pasando la torre. O la tiene que pasar todavía. A ver. Bueno, él evidentemente se siente
atado de pies y manos. Acá tiene la justicia. Vamos a seguir porque si no... Bueno, hay algo acá que él se siente atado de pies y manos, pero es algo judicial. Acá, si me preguntan si puede evaluar, todavía no, sobre todo con el juicio. El juicio precisamente, entre otras cosas, es tomar juicio de las acciones que uno hace. Yo no creo que en este momento pueda tomar juicio. Si bien el colgado representa una persona que está ahí mirando las cosas desde otro punto de vista, no creo que... muchas veces se dice que es para llegar a la iluminación, ¿no? Que el colgado está atado por voluntad propia para ver las cosas desde otro punto de vista y tener iluminación. O sea, esto hace referencia a Odín cuando se ató del árbol y para tener mayor iluminación, ¿no? Donde perdió un ojo, toda la historia esa. Con la justicia quisiera que las cosas sean diferentes, pero yo creo que acá hay una mujer y acá hay un hombre. Está atado a cierto... Y acá está la muerte, que son los cambios profundos. Está parado sobre cambios. Todavía no los puede terminar de realizar, no, porque el juicio está en contra. Y evidentemente acá hay un problema judicial con una mujer y con un hombre. Que a futuro él va a estar mejor, sí, pero está con un enojo que se lo lleva el mismísimo, ¿no? El tema es que ese enojo, y me vuelven a salir las mismas cartas, Diablo y la Torre. La rueda gira hacia una torre, o sea, va a tener que pasar evidentemente una torre. Una torre que lo va a dejar bastante confundido y pensando en el pasado. Después va a llegar el tema de evaluar y tomar ciertas decisiones con calma. Pero sí, no, está en un proceso, digamos, de enojo, de evaluar cosas, su juicio por ahí todavía no está del todo claro. Evidentemente hay un problema legal que él quiere terminarlo. Y debe ser, hay un hombre y una mujer y debe ser de algún tipo de contrato. Y eso lo tiene recontra enojado y recontra mal. Rabia. O sea, pero evaluar su conducta, no. Si la va a evaluar en un futuro cercano, vamos a sacar una energía. Después yo tengo el otro tarot, después lo podemos ver eso. A ver. Ah, no, sí, le sale la estrella y el sol. ¡Wow! Qué bueno esto, ¿eh? La estrella y el sol. O sea, esto es fe, esperanza, brillar. Y esto es que el sol es alegría, es positividad, es sentirse bien. Sí, va a poder salir de eso y gracias a Dios, va a poder. Pero todavía le falta, ¿no? A ver, yo voy buscando mis otros tarot, perdón, ¿eh? Yo no quiero el before, quiero el after y no sé dónde lo tengo. Esto después lo voy a usar. A ver, no, lo voy a usar ahora para ver qué va a pasar en un futuro con su tema de la rabia y de sus cosas. A ver. Bueno, sale la estrella otra vez. Recontra bien. El mundo. Ay, bueno. La torre, evidentemente, y el juicio lo va a hacer. Las de
el as de copas. Wow. Qué lindas estas cartas, ¿eh? Evidentemente se va a encontrar con alguien que él ama mucho. Esto es el after, perdón. Es lo que va a pasar después. O sea que acá evidentemente por destino hay un reencuentro amoroso. Con alguien al que él quiere. Sí, él va a salir de esto. Sí, 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 sí. Me alegro. O sea, va a estar avanzando. A ver. Y creo que, bueno, sus problemas por ahí judiciales, sí, los va a tener que resolver. Tal vez sea pagando algo, no sé. Se me caen muchas, todas juntas, no se me caen. Bueno, bien. Sí, yo creo que él le va a estar yendo bien. A ver, si tiene miedos de no poder con el turco y si se siente inseguro. A ver, tiene miedo de no poder con su personaje en el turco. A ver, siente inseguridad. Sí, miedos tiene. Esos mismos miedos que él tiene, a él también es como que lo hace enojarse con él mismo. Es como que él, ¿cómo podría explicarlo? Esos mismos miedos que él tiene de no poder con ciertas cosas, lo hace a veces depender de otras personas o depender de ciertas cosas para tomar coraje. Y también él se enoja con él mismo muchas veces. Pero es como él, o sea, más allá de esto, yo digo que él lo supera. Y si habló con Demet y le dio a entender que lo ayude, yo diría que sí, acá sale más que claro. Más que claro. Lo que pasa que ella, sí, para mí sí habló con él y le pidió ayuda. Es como, vuelvo a repetir, es como su norte, su estrella, lo pone un poco en balance. Eso es lo que quiero decir. Pero es su norte realmente. La pregunta ahora es si quiere rodar la segunda temporada de Viola. O sea, si él quiere, ¿no? A ver. Yo diría que muchas ganas no tienen. El tema es que acá, me parece que el tema es como por contrato, o sea. Por contrato.
Mm, Acá hay un contrato. Digamos que si le ponemos ganas como ganas, no tiene. Pero calculo que se ve obligado, a ver. Hay un contrato. Y sí, hay un contrato que evidentemente él tiene que cumplir. Que tenga ganas es otra historia. Hay un contrato. Justicia hay acá, esto es un contrato. Ganas no tiene, tal vez esté un poco enojado con este tema también, porque si no sé, o si fue mala, como que muchas ganas no le da, pero por ahora parecería que sí, que por ahora, digo siempre por ahora, ¿no? Porque los contratos a veces se pueden rescindir. Por ahora parecería que está obligado y no tiene ganas. Habría que ver si a futuro eso no se rescinde, pero no quiero hablar de más, porque hay algún par de cartas que pueden indicar que no tenga muchas ganas de hacerlo. Pero por ahora, lo que marca hoy por hoy es que no tiene ganas y que sí aparentemente se va a hacer. Hay unas cartas que me indican que puede llegar a haber problemas más adelante, sí, pero no me quiero adelantar. Eso lo veremos con el tiempo. Ahora, ¿qué piensa él de verdad de la serie y de su compañera? Esta no la entendí, así que la voy a dejar para el otro video. Esta la voy a marcar. No sé qué serie, si es de Viola o si es o de la otra. Cuando le dan el papel de Sandokan. A ver, bueno, esta es la otra pregunta. Cuando le dan el papel de Sandokan, si es cierto que le dicen que tiene que ser con Demet. Vamos a verlo. Se lo ofrecieron a Jan, pero la rueda. Y yo diría que es cierto. Yo la verdad es que diría que es cierto. Voy a tirar con las menores, pero parecería que sí. Que quieren que esté Demet en Sandokan. Yo diría que sin lugar a dudas, porque saben que sería un éxito eso. No un éxito, un exitazo sería. Estaba mirando las demás cartas. Yo creo que sí. Esto es un sí rotundo.
¿sí? Me salió un sí antes y me sale un sí ahora. Yo quería ver algo en tema del turco acá. La verdad es que creo que en el turco va a estar Demet. A mí, sobre todo cuando tiré las cartas hace un ratito, es como que él se va a reencontrar. Y sobre todo me salió el as de copas, la rueda y el 2 de copas. Como que él se reencuentra con su amor. Perdón, en el turco, ¿no? Bueno, acá está venciendo miedos él, ¿eh? Bueno, le va a ir muy bien con esa serie, no bien, muy bien. Espectacularmente bien. El tema es que yo veo que está agotado, está agotado físicamente. Físicamente está agotado él. Otras, no, son muchas. Aparentemente, yo no sé en esa serie si va a haber algún tipo de... Porque pregunto por Demet, ¿no? Algún tipo de cambio con el tema del papel femenino por esta chica que casi estaba haciendo esto. La verdad es que a mí me parece que sí, que lo va a hacer Demet. Y acá la última pregunta que voy a hacer es en este video, y después voy a seguir con otro, capaz que mañana o pasado, sí, así lo voy a ir haciendo de a poco, para que no sean tan tediosos, es qué plataforma está interesada en Sandokan, si Disney o Netflix. Entonces vamos a preguntar, Disney está interesada en Sandokan. Bueno, pero escucha, se me caen solas, parece que está interesada, ¿eh? A ver, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Está muy interesada Disney. Y a ver, Netflix. A ver. Netflix está interesada en Sandokan. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 2, 4, 6, 9, 2, 4, 6, 7, 8, 9. A ver, no es que no haya un interés, porque si yo sigo sacando más cartas hay un interés, pero me parece que va a ir más para Disney, por lo que veo acá, más para Disney que para Netflix, pareciera ser. Parece más para...
honestamente, pareciera más que está más interesada Disney que Netflix. En realidad creo que las dos están interesadas, pero hay una que me parece que tiene por ahí la ventaja y que por hoy pareciera ser Disney, ¿no? Y no sé cómo era la mano originalmente, pero parece que sí. Y lo voy a tirar con esto también. Ok, listo. Ok, hice una pregunta, me quedó claro. ¿Está Disney interesada en Sandokan? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sí, está muy interesada. 5, 6, 7. Muy interesada. A ver, Netflix. Netflix está interesada en Sandokan. Está interesada en Sandokan. 1, 2, 4, 6, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sí, está interesada, pero la verdad es que le sale mejor a Disney que a Netflix. Yo diría que las dos están interesadas. Pero hoy por hoy está más Disney que Netflix. Y vamos a hacerle una miradita rápida con estas. No, con estas. A Jan. Una miradita rápida. Y con esto termino el video y mañana sigo. Porque ahí tengo muchas preguntas. Chicas, si me quieren preguntar algo, pueden dejar los comentarios y yo los voy anotando también, las preguntas, no es que no las anote. Porque hay veces que me vuelven a hacer por ahí las mismas preguntas y bueno, esas las ignoro porque ya están, ya las respondí en otros videos, pero si quieren hacerme preguntas, yo las voy anotando y las hago por ahí mañana. A ver, vamos a ver cómo está ya. Una miradita. Bueno. Sigue sin poder dormir de noche. Tiene ciertas preocupaciones. Acá me sale más claro, sí hay ciertas preocupaciones que él tiene. Pero igualmente en el medio, en el centro está el rey de oros. Pero igualmente, bueno, él, yo creo que se va a reencontrar con alguien de su pasado acá, quien quiere. También esto, ojo, que me está hablando un poco de enfermedad. Puede ser que haya estado, como dije, con las defensas, no las defensas, sino más bien que haya tenido problemas, por ahí un resfrío muy grande. Creo que alguien me dijo neumonía, y no me acuerdo. Pero es lo que salía la vez pasada y acá lo puede estar marcando un problema de salud que yo diría que puede estar ya superando. Acá veo cartas de amor, pero igualmente veo cartas como que no puede dormir de noche, ¿sí? Siempre conflictos internos con respecto a lo que es el amor, pero le sale el sol. Bueno, no le sale mal. La verdad que creo que se está recuperando, va en contra su estrella, su norte, que lo hace poner en balance. Y acá me sale el juicio, creo que, sobre todo en la base, creo que va a estar resurgiendo. Sí, que estuvo complicado de salud y que todavía tiene un poquito, todavía está un poco complicado, sí. Pero bueno, se va a estar reponiendo.
Bueno, hasta acá este video que son 50 minutos y no es poco, y tengo para hacer como 2 videos más, así que dejen sus preguntas que las voy a ir anotando. Muchas gracias.